Hola, bueno, seguimos con ustedes. Nos está acompañando para hablar del tema hambre y ponerlo en dimensión lo más cercano a la realidad posible, que no sea un tema emocional que obviamente nos conmueve a todos, si uno imagina gente con hambre y sobre todo chicos con hambre, y ver qué propuestas hay alternativas desde todos lados y ojalá las tenga el nuevo gobierno, porque más allá de lo que se ha hecho, la situación, pero por razones económico-políticas, yo diría, de la economía política, no ha modificado la base estructural de la pobreza. Por lo tanto, tenemos que pensar todavía en una acción del Estado muy presente. Y nos cuesta aceptar que sea solamente con los planes sociales. Pero bueno. Claro, es interesante el análisis que estamos teniendo junto con Sebastián, porque se nota, digamos, lo complejo de la problemática, lo sutil también, lo multicausal, y que no se soluciona solamente poniendo plata en el bolsillo, digamos, de la gente, o generando empleo, como a veces son esas soluciones mágicas. No, bueno, es mágico decirlo. Claro. Ayudaría mucho, digamos, Claro. porque El que habla es Sebastián, vamos a recordarlo, Whitegrace. Sí. No, a ver, esto que vos mencionás efectivamente es muy complejo, es la pobreza. Antes cuando hablábamos de pobreza e indigencia hablamos de la pobreza monetaria, pero en realidad la pobreza es multidimensional, y todavía nos cuesta medirla, hay que buscar unos consensos porque tiene que ver con el acceso a la escuela, tiene que ver con el acceso a la salud, tiene que ver con el acceso a la protección social, tiene que ver con vivir en un entorno libre de violencia. Hoy por hoy la violencia está muy generalizada en nuestra sociedad, hoy por hoy, digo, también años atrás. Entonces, este carácter multifacético de la pobreza hace que en realidad las intervenciones no puedan ser unidimensionales. Entonces, sabiendo que para que algunas cuestiones cambien necesitamos que hablábamos antes fuera del aire de la macro y que la macro acompañe, porque no hay política social. La macro es la macroeconomía, no es la macro Wismar. Exacto. Que la economía acompañe, que Argentina vuelva a tener un desarrollo productivo, de empleo, etcétera. Pero mientras tanto uno tiene, y es clave, y acá creo que está la discusión, es qué respuestas da. En este tipo de contextos, así como hablábamos en los momentos de crisis, yo creo que los pisos de protección social tienen que estar y que no hay otra salida. Y ahí está el Estado. Bueno. Y ahí está el Estado. Y yo mencionaba la UH. ¿Por qué planteo el tema de la UH? Porque hicimos varios estudios, le dimos muchas vueltas, lo analizamos, trajimos experiencias comparadas. Decíamos que este gobierno la mejoró en el sentido de cambiar algunas cuestiones del diseño, incluyó a más chicos a la asignación universal. Antes los hijos de monotributistas no estaban incluidos, ahora están incluidos. Todavía quedan chicos por fuera, pero es el programa que hoy por hoy te está llegando a los 4 millones de chicos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando pensamos en una respuesta de política, a veces tenemos la sensación de que tenemos que crear nuevas estructuras, ¿sí? Y creo que en esta situación y en esta respuesta o en este consejo, todo apuntaría a generar una nueva estructura, un programa, una tarjeta alimentaria, etcétera, etcétera. Cuando en realidad quizás gran parte de estos problemas también los podemos solucionar porque esa población con chicos ya está incluida en la UH. Entonces muchas veces quizás con algún grado de simplificación, ya sea a través de mayores ingresos, ya sea aunque sea de forma temporal, entendemos que tanto el impacto como por simplicidad, como por llegada, porque la ANSES tiene una gran llegada, además también a nivel territorial, y esto también ha sido avances muy positivos en estos últimos años,
quizás la solución tiene que estar más por ese lado que en una tarjeta alimentaria que bueno... Que encima ni siquiera, por ejemplo, te impide comprar bebidas gaseosas. Exacto. Con lo Exacto. cual, eso que vos hablabas de la posibilidad de la diabetes, se lo aumentás. Exacto. Porque no hay, los chicos, la mayor parte de los chicos, entre tomar una gaseosa y tomar agua, van a elegir una gaseosa. Y si se la puede comprar, difícilmente se la compre diet o light o como sea, que aún así tiene su grado de azúcar. Hay algo que dicen los 3 economistas que han ganado el premio Nobel y que trabajaron sobre este tema. Son Kremer, uno de un apellido difícil, Abricht y Dulfo. Sí. Esther Dulfo. Esther. ¿Perdón? Sí, Esther. Esther Dulfo. Que ellos dicen, nadie les pregunta a la gente cuando hay programas, a la gente que los recibe, ¿en qué querría gastar la plata? Efectivamente. ¿Qué es eso, Sebastián? No, es que muchas veces diseñamos los programas sobre nuestras propias opiniones o incluso nuestros propios prejuicios. Así es. Y esto, digamos, y la falta de participación de los propios destinatarios. A mí no me gusta hablar de beneficiarios, digo, de quiénes, porque pienso que hay derechos. Ay, mira, eso de que no me gusta hablar, a mí me pone medio mal cuando te decía que dejaron de medir el INDEC en el anterior gobierno de Cristina Kirchner para no estigmatizar a los pobres. No me jodan, perdonen, pero que nos entendamos. Exacto. Entonces, incluso hay miradas y personas también muy relevantes que en realidad plantean, y esto también, digo, se puede discutir, es que nosotros también tenemos algunos prejuicios en que es mejor tener un comedor, tener una estructura, o estos planes alimentarios donde le decimos qué consumir o qué no consumir, que en vez de directamente darle la plata. De hecho, acabo de leer una publicación muy interesante que es solamente darle la plata a los pobres. Ellos van a tomar mejores decisiones, puede devolver la comensalidad al hogar. Efectivamente, estos hogares monomarentales que muchas veces están muy... en situaciones muy difíciles, quizás hay que acompañarlos con campañas, con cuestiones de capacitación nutricional, y esto lo podés resolver simplificando y con una sola iniciativa, aunque esperemos que bueno, uno siempre piensa en el bienestar y ojalá que lo que diseñen tengan el mejor impacto. Pero ojalá escuchen también y a lo mejor modifiquen algo. Yo siendo ministra de Desarrollo, con lo cual este tema lo tuve que encarar, hablando con un cura del norte, con todo mi prejuicio, yo le decía, pero escúchame, si le das la plata, es posible que el marido, compañero, lo que fuera, se la gaste en alcohol. Me dice, primero, no sabes si existe. Pero si existe, yo he visto a una señora romperle el palo en el brazo al marido. Yo dije, ay Dios, espera, no vayamos tan lejos, sí. No estoy pidiendo esos correctivos. Pero es decir, el que tiene que abastecer a los chicos defiende sus posiciones y sabe que tiene. Pues si no partimos de esta cosa de superioridad de que nosotros sabemos. Los otros días escuchaba un periodista comentando y diciendo, ¿por qué dar de comer en los comedores? Qué bueno esto de comer en familia. Y yo pensaba, ¿qué imagina? Sí. La mesa del libro de lectura de cuando yo tenía 8 años. El papá y la mamá, sino rubios castaños claros, el niño y la niña con su muñeca, el niño con el trencito. No, eso claramente no es así, y en eso tenés toda la razón, porque hay una desestructuración muy fuerte a nivel social. Entonces esa mesa uno no es que la esté imaginando, pero sí yo tiendo a pensar que el 90% de las personas que reciben la asignación universal son mujeres, son las mamás, o la referente, yo tiendo a pensar que toman mejores decisiones que las que podemos tomar a veces nosotros a través de
algunos programas con cierto nivel de sofisticación, etcétera. Entonces, yo creo que y con todo esto no estamos hablando porque, no estamos hablando de la principal problemática, porque por más que incrementemos los ingresos, por más que tengamos éxito, no estamos enfocándonos en el principal problema. El principal problema no es la desnutrición en Argentina, es la mala nutrición. Es la mala nutrición. No nos estamos enfocando en este 40% de chicos y 70% de adultos, que la mitad de ellos tienen obesidad y la mitad de ellos tienen sobrepeso, y lo mismo sucede con la niñez, con lo cual creo que en esto no se está discutiendo hoy. No se está discutiendo. Se está discutiendo algo que me parece que vos lo mencionabas muy bien, que pasa más por la economía política, pasa por dar una impronta inicial, que insisto, siempre esperemos que... Y que toca lo emocional. Sí, y porque que fue discutido todo el mundo en la se campaña. prende, todo el mundo se prende, y porque, cómo no, me deja tranquila preocuparme porque no tengan hambre, aunque yo, clase media, permita que mis hijos coman el sándwich de hamburguesa a la salida en el rato que tienen en la doble escolaridad. Exacto. Yo conozco chicos de clase media que están con nutricionistas para corregir esos excesos. Bueno, esto que vos mencionás es muy interesante, porque la obesidad, la desnutrición está 100% asociada a la pobreza. Y más allá de que hoy por hoy la desnutrición, existe desnutrición, pero está en valores estables y que no se han modificado en el tiempo. El sobrepeso y la obesidad afecta a todas las clases sociales. Así es. No tiene un segmento específico, tiene que ver con factores globales, la producción industrial de alimentos. La pésima costumbre que hemos tenido alimenticia. La vez pasada estaba en el Club Político Argentino Grobo Copatel, que está estimulando la siembra de las arvejas, de las legumbres en general, para vender a la India, donde, como no se come carne, por una cuestión religiosa y por producción o lo que fuere, hay que sustituir por otras proteínas, y son las vegetales, y las legumbres son las que más tienen, ¿no es cierto? Es más, aquella gente que se mudó viniendo de países donde no había carne y venía comiendo legumbres y vino a la Argentina, terminó sustituyendo la dieta porque había mucha vaca, pero si no, venía comiendo legumbres. Ahora, hoy por hoy, ¿qué chico te come arvejas? ¿Qué chico te come lentejas? Puede ser que un buen guiso de lentejas, porque le ponen chorizo, panceta y no sé qué, y tiene otro gusto. Y además, la mayor parte de esas legumbres necesitan remojo. Yo me encontré como ministra de Desarrollo Social, cuando armábamos las cajas de alimentos no perecederos, que era lo que se hacía entonces y se enviaba, y con eso me encontré cuando llegué al ministerio. Me encontré con que la gente terminaba vendiendo eso, porque no tenía suficientes receptáculos para cocinar, para dejar en remojo y cocinar. A veces tenía que hervir el agua para tomar el agua potable. Es todo un problema. Y que esto además no nos, más allá de, insisto, de que es un problema de salud pública, que a ver cómo se implementa, que no nos quite el panorama más amplio de esto que mencionábamos, de la multicausalidad, de trabajar por los 500.000 chicos que están fuera de la escuela, por trabajar en cómo reducir el embarazo adolescente no intencional, por cómo mejorar un sistema de cuidados hoy en Argentina, o de educación inicial, donde solamente acceden el 20% de los chicos entre 0 a 3 años, en mejorar la calidad del sistema educativo. Es decir, en todos estos factores, sumado a la violencia, el 70% de los hogares aplican métodos de disciplina violenta con los chicos. Entonces, que esta política vinculada al hambre no nos pierda estos otros factores que hoy por hoy inciden en estos valores de pobreza que estábamos hablando al inicio, ¿no? Sebastián, ¿a UNICEF lo invitaron a participar, UNICEF Argentina? Sí, nos invitaron a participar. No pudimos, por un tema de agenda, estar en esta primera reunión. Y este va a ser el mensaje que plantearemos en esta mesa, si
si es que finalmente entendemos que Ahora, nos volverán a invitar. de lo que vos decís, me quedé pensando, ¿la tarjeta sustituiría, hay que imaginar, porque no sé esos detalles, por lo que yo leí no aparecieron, a la UH? No, pero sí... Se superpondría. Sí, y un poquito porque básicamente hoy por hoy lo que la UH está sufriendo es de... hoy por hoy la UH está en 2.000 y pico de pesos cuando... digamos, la línea indigencia para un hogar, claro, quedó muy atrasada en un contexto difícil como el actual. Entonces, creo que en ese sentido, si compite con recursos que son escasos, porque no hay recursos, y de hecho el mismo Daniel Arroyo lo plantea, ¿no? Que hay que ponerle mucha innovación porque no hay presupuesto. Entonces, si compite con esto, creo que ahí tenemos un problema. Una pregunta económico-política ya. Si esta tarjeta se estableciera y diera resultados y qué sé yo qué, se aceptaran las correcciones para hacerla lo mejor posible, etcétera. Yo estoy pensando en los movimientos sociales, en los Grabois, los ¿cómo se llama? Meléndez, Pérsico, etcétera. ¿Qué van a hacer de su vida? Bueno, yo creo que ¿Serán banqueros? Bueno, es una... Yo creo que en esto, bueno, son cuestiones efectivamente más de carácter político, pero sí, sin lugar a duda, una tarjeta alimentaria quizás entraría en discusión frente al rol que tienen los movimientos sociales, y de hecho muchos movimientos sociales también trabajan obviamente en los temas de alimentación, aunque también en otras instancias de economía social y estas cuestiones. Creo que esto va a ser uno de los desafíos que van a tener en la implementación. Creo que es un muy buen punto el que marcás en términos de políticos y de ruidos que pueden existir, que bueno, que bienvenidos sean si logran limpiar el panorama y lograr, insisto, mayores niveles de bienestar para una parte de la población que hoy por hoy, más allá del hambre y esta discusión que tuvimos, que me parece que es hiper interesante, hay un grupo en Argentina que no la está pasando bien. Bien, recordemos, digamos, que la tarjeta va a ser una suerte de tarjeta de débito, como es física, aunque no se va a poder extraer dinero. La va a emitir uno de los bancos, Banco Nación seguramente, y cada uno de los destinatarios, no beneficiarios, van a poder buscarla por el banco, sin intermediarios van a poder utilizar esa tarjeta. Sí, no hay mucha todavía, no hay mucha información. Eso lo aportó Daniel Arroyo últimamente. Hubo programas, de hecho la propia Ciudad de Buenos Aires tuvo un programa que fue mutando a esto, que fue el programa de Ciudadanía Porteña, que se transformó, pasa que fue bajando la cantidad de destinatarios, justamente por el rol que fue tomando la UH. La UH fue creciendo, estos programas de carácter más alimentario fueron bajando la cantidad de destinatarios, y creo que tuvo en su momento, hoy no sé, no tengo los datos de cómo está ese programa, pero ya hubo experiencias previas de este tipo de tarjetas. ¿Y sabes el resultado o no? Inicialmente creo que hubo impactos positivos, pero la verdad es que hoy por hoy en la actualidad no sé, no conozco. Habría que averiguar habría que analizarlo porque digo, experiencias de este tipo, pero que también generan discusiones. Vos lo mencionabas. Y yo acuerdo con lo que vos decís, pero hay otras personas que también plantean... Vos mencionaste algo que tienen estos programas, que te dicen lo que podés y lo que no podés comprar. Claro. Entonces, hay también otras opiniones que te terminan planteando, bueno, yo ya vivo en una situación de pobreza, me cuesta el día a día, tengo una changa, un trabajo precario, y además a fin de día me dicen si puedo tomar o no una cerveza, por ejemplo. Sí. Genera este tipo de discusiones. Entonces,
efectivamente, cuando hablamos de la malnutrición y esto, bueno, obviamente uno no debería fomentar ese consumo, pero yo tiendo a pensar que, insisto, que hay cuestiones simbólicas, hay otras cuestiones que las personas, las familias o como esté conformado toman mejores decisiones que las que nosotros les decimos como actores políticos, sociales o gubernamentales. Que al final transformarían casi en súbditos al que recibe la tarjeta, ¿no? Que te dicen qué podés comprar y qué no podés comprar. Además, yo lo que he visto, seguí bastante el tema porque me interesa y por eso estamos haciendo con Pablo este programa hoy. Todo el mundo opina. Los opinadores periodísticos y demás, y pocos con información fidedigna. Por ejemplo, ¿cuántos te preguntaron a vos? No, muy poquititos. Vamos a recomendarle a unos cuantos periodistas que yo le voy a mandar un mail que te pregunten, porque si no, se sigue dándole manija al título, sí, sin ir a decir, bueno, a ver, otros lo han hecho desde otro lugar, investigando, no jugando un rol político partidario competitivo, no siguen en campaña, sí. Bueno. No, de acuerdo, y creo que en esto me parece que el mensaje es que la evidencia, digamos, los programas internacionales, los programas que han tenido más éxito, y no solamente en América Latina, sino también en Asia y en África, están más centrados en transferencias monetarias a los hogares. No por tiempos, obviamente, uno no quiere tener eso por siempre, necesita que las personas se inserten, se capaciten, entren al mercado de trabajo, se formalicen, ese es el objetivo. En el mientras tanto esto tiene que estar, y estos programas de transferencia, ya sea condicionados y no condicionados, eso sería esto de que tengan que demostrar que están en la escuela o en ámbitos de salud, o no, o sin demostrar, y otros que son simplemente más como un ingreso ciudadano. Han tenido mayores impactos y muy buenos efectos que este tipo de medidas que tenemos que analizar un poquito más en profundidad. Entonces, hay muchas soluciones, sabemos que el problema está, el problema cuando lo empezamos a desgranar, sabemos que en realidad, bueno, hay muchas ofertas de solución. Exactamente, que el hambre está en discusión, pero bueno, no está muy claro que el enfoque sea contra la malnutrición. En esto Rubinstein fue muy claro, el principal problema de salud pública en Argentina es la obesidad y es el sobrepeso. No, y además a mí Juan Yach me mandó un mail donde justamente estaba la encuesta que vos citaste. Exacto, ¿no? Exacto. Con lo cual, bueno, esperemos que esto vaya fluyendo y que se salga de lo político, hubo algunas críticas a esta conformación o algunas personas y bueno, tampoco me corresponde por lo menos a mí, sorpresa pero efectivamente coincido que en este tipo de instancias tienen que estar las personas que efectivamente saben, y hay muchísimas, mencionaste algunas, está la UCA, hay un montón de nutricionistas que saben muchísimo. Juan Yach le ha dedicado mucho a observar esto. Y bueno, y es muy respetuoso además de los análisis que hacen otros, ¿no? Y bueno, esperemos que esto conduzca a este objetivo que estábamos planteando inicialmente. Muy bien. Dejamos aquí. Le agradecemos, por cierto, a Sebastián Weisglass en otro nombre y el de ustedes que están escuchando. Les deseamos un buen domingo, que termine muy bien esta tarde. Nos despedimos hasta el domingo que viene. Y ya saben que hay un programa que nos sigue, La Otra Mirada, con Gustavo Mura, que vale la pena.